Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buenos días. Espero que Dios esté bendiciéndole y acompañándole durante este primer día de la semana. Para esta oportunidad tenemos la bendición de tener con nosotros el libro de Primera Reyes. Este es un libro maravilloso también. Bienvenidos al programa, al encuentro con la palabra de Dios. Y por supuesto, con el libro de Primera de Reyes. Como siempre, un texto bíblico que nos inicia. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Primera Reyes 3:9. Es un versículo bíblico muy importante, sumamente clave y que vamos a estarlo viendo un poco en el desarrollo de este libro y en qué momento es que se dice este versículo bíblico. Algo muy importante es que en este libro vamos a estar viendo un video corto acerca de cómo era el templo en el cual en su momento Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo penetró y lo asaltó. Pero vamos a ver un poco más sobre el libro de Primera de Reyes. El contexto general de este libro es muy importante. El reino de David se extendió todavía más durante el reinado de su hijo Salomón. En Primera Reyes vemos cómo Salomón humildemente pidió sabiduría a Dios para gobernar. Dios le prometió que recibiría y también no solamente recibiría la sabiduría, sino que también riqueza y poder. Dios permitió que Salomón construyera el bello templo de Jerusalén, que dentro de un ratito lo vamos a ver. La gente viajaba a Jerusalén desde muy lejos para escuchar los dichos sabios de Salomón. Por cierto, ¿se acuerdan aquella reina que viajó muchos kilómetros para poder estar unos cuantos días con Salomón? Y también acordémonos que parte de esa sabiduría de Salomón está en el libro de Proverbios también. Entonces, la gente viajaba a Jerusalén desde muy lejos para escuchar los dichos sabios de Salomón. Pero Salomón olvidó el mandato de Dios de no tener muchas esposas. Y ahí lo podemos ver ese mandato que estaba en Deuteronomio 17:17. Y las mujeres con las que se casó tenían ídolos y dioses falsos. Y por consiguiente, al traer eso a Israel, traían su cultura, traían sus dioses, traían sus cultos, y eso ayudó para alejar de Dios el corazón de Salomón. O sea, la oración que había hecho él el día que inaugura el templo, lo echó por la borda. El resto de este libro relata cómo la nación de Israel, constituida por las 10 tribus del norte, en Judá, y las otras dos tribus del sur, de parte de Judá y Benjamín. La gente continuaba alternando entre adorar a Dios y a los ídolos, pero Dios nunca abandonó a su pueblo. Envió a su profeta Elías para mostrarles que el Señor era el Dios verdadero. No importa lo malvado que fuera la gente, Dios siempre hacía que alguno le señalara el camino de regreso a Dios. Y Elías fue uno de esos grandes profetas que no escatimó esfuerzos para poder siempre poner en evidencia al Señor.
El libro de Primeras Reyes está lleno de ejemplos de personas que desobedecieron a Dios y de otras que sí lo obedecieron. Un bosquejo general de todo el libro de Primeras Reyes, ahí está, de los capítulos 1 al 10, podemos ver que David muere a una edad muy avanzada y Dios ofrece dar a Salomón cualquier cosa que le pidan y se complace cuando Salomón le pide sabiduría en lugar de riquezas y de poder. Salomón construye el templo y luego llega, a ser poderoso y rico y además muy sabio. De los capítulos 11 y 12, el reino de Israel se divide a la muerte de Salomón. El reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur. En los capítulos 13 al 22, el malvado rey Ahab lleva una vida muy torcida y Elías profetiza al pueblo de Dios con respecto a ello. Cuando estemos leyendo este libro de Primera de Reyes, prestemos atención a lo siguiente. Primero, las elecciones, o sea, lo que elijo. En Primera Reyes es fácil ver cómo las elecciones que hacen los líderes afectan a mucha gente. Segundo, podemos ver reyes piadosos. Los reinos de Israel y de Judá prosperan bajo reyes piadosos. Perdón, el cuidado de Dios. Dios cuida de su pueblo. Y en Primera Reyes vemos cómo cuida de Elías y de Eliseo. Bueno, muy bien. Por aquí viene el video que ahorita vamos a estarlo viendo en cuestión de unos segundos. Permítame decirles que el templo construido en tiempos de Salomón, este templo fue construido con la ayuda de hábiles artesanos de Fenicia como tabernáculo y también tenía una sala mayor al frente, el lugar santo, y una sala menor en forma de cubo atrás, que era el lugar santísimo. Todo ese templo estaba construido con piedra forjada y paneles de madera, de cedro y de ciprés en el interior, gran parte de lo cual estaba enchapado en oro puro. En el lugar santo estaba el altar de incienso, la mesa de los panes de proposición, el candelabro de oro. Dentro del lugar santísimo, que era oscuro, estaba el arca del pacto. En la entrada del templo había dos columnas, una llamada Jaquín y otra Boaz. En el patio frente al templo había un gran mar de bronce utilizado para el lavamiento ritual y un sólido altar de bronce para los holocaustos. Pasemos entonces a ver un momentito el video que tenemos ahí sobre el templo que estaba ahí en Jerusalén y que fue construido por Salomón. Vean qué majestuosidad. Ahí podemos ver las afueras del templo, como era. Y ahora vamos a estar estamos afuera en el atrio. Ahí podemos ver también parte de su interior, esta cosa que está aquí era el pequeño sacrificio. A la par está, ese es el mar de bronce, que era sostenido por 12 bueyes. Eso es donde la gente se lavaba antes de entrar al templo. Ahí está donde se lavaba. Esas otras son también unas tinas especiales en oro puro para lavar. Y ahora sí vamos a entrar al templo. Vean qué majestuosidad que era ese lugar. Ahí está el sacerdote. Todo está enchapado en oro. Ahí está la ménora, o el candelabro de oro de 7 candelas, donde están en forma constante alumbrando el altar del incienso. Y ahí en esa
puerta, vamos a entrar entonces a lo que se llamaba el lugar santísimo, para un velo, y ahí adentro está el arca del pacto, la arca del Señor, está resguardada por unos ángeles, y dentro de esa arca están las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, estaban ahí adentro. Como ustedes pueden apreciar, todo estaba enchapado 100% en oro puro antiguo. Ahí están los panes de la proposición y están las 2 tablas de los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés allá en el Sinaí. Muy bien, espero les haya gustado este paseo rápido por este templo, y vamos a continuar entonces con el libro de Reyes. Dentro de los temas más importantes que desarrollan este libro podemos encontrar, describe la historia de los reyes de Israel y de Judá en el contexto de los pactos mosaico y davídico. El bienestar de Israel dependía de la obediencia de sus reyes a Dios y de su fidelidad al pacto mosaico. Y este libro incluye los siguientes temas. Primero, el pacto mosaico. La historia de los reyes de Israel se presenta en función del cumplimiento de dicho convenio. Y en vez de un punto de vista, desde un punto de vista social, político o económico, lo más importante era cumplir lo que el Señor le había dicho a Moisés en aquel momento que renovó el pacto con Moisés, y ese pacto debía de seguirse cumpliendo por una forma perpetua. La estimación de la valía de los reyes se basaba en su obediencia, que trae bendiciones, y la desobediencia resulta en juicio. Algo muy importante, hermanos, es que David era el referente para Dios con respecto a los reyes. Y usted puede ver ahí, cuando esté leyendo, usted puede leer y decir, este rey no hizo lo bueno ante el Señor como David. Algo así dice más o menos siempre en sus lecturas, haciendo mención de que David era el referente para Dios. Y también, por otra parte, el pacto davídico. El significado histórico del pacto davídico lo demuestran las referencias de la promesa de Dios a David en 8:20 al 25 y del 11 al 36. Y el uso de la vida de David y de su reino con el patrón por el cual evaluar a los reyes posteriores. Ahí usted puede ver en el 9:4, en el 11:4 al 6, del 14 al 8, en el 15 al 3, al 5, el verso 11, Segunda Reyes 16:2, 18:3 y 22:2. O sea, un rey, si era bueno, era medido conforme a lo que David había hecho. Y dentro de los temas importantes que desarrollan este libro podemos encontrar un Dios verdadero. Debía exigir un lugar central de adoración, según Deuteronomio 12, del 1 al 14. El templo en Jerusalén, que puede verse en el 9:3 y Segunda Reyes 21:4 y 7, la importancia de esto se ve en reiteradas declaraciones del escritor del aborrecimiento por el pecado en la casa de Jeroboam. Y ahí hay algunos textos bíblicos también que pueden hablar del asunto, lo cual requería el establecimiento de 2 lugares alternativos de adoración en el Reino del Norte. El lugar de adoración único y oficial enfatizaba la verdad de que solo hay un único Dios. El fracaso en obedecer este mandamiento condujo a la idolatría, lo cual fue la razón principal para las derrotas de tanto Israel como Judá. Ahí podemos ver eso en 2 Reyes 17, del 7 al 8, 16, 19 y 21, 3 al 5. Y esto es interesante porque se repite en el libro del evangelista Juan en el capítulo 4. ¿Recuerdan la historia de Jesús con la mujer samaritana? Cómo a través de la historia esto marcó mucho en la vida de Israel, por cuanto habían
2 templos, ¿verdad? Las páginas de este libro de Primera Reyes contienen por lo menos unas 5 lecciones de fe a seguir, lo cual desafían a los creyentes a poner en fe su fe en acción. La primera es este personaje, Benaías, que está en 1:8. Fue un gran guerrero y está en 2 Samuel 23, del 20 al 22, cuya lealtad al rey David finalmente lo hizo merecedor de la posición de comandante en jefe del ejército de Salomón. Eso se puede ver en capítulo 2, los versos 35, del 4 hasta el 4:4. Otro, lecciones de fe, es David, en el capítulo 2, del 1 al 4, le encomendó a su hijo Salomón ser obediente y caminar en sus caminos. Y es muy importante para nosotros como padres de familia siempre inculcarle a nuestros hijos la obediencia y el caminar en los caminos del Señor. De aquí es muy importante esta pregunta: ¿cuál quiere usted que sea su legado? Que nuestros hijos no nos recuerden quizás por el dinero, ni por la posición, ni por los grados económicos, los grados seculares, digámosle académicos que obtuvimos, o la posición en el trabajo, ¿verdad? Puede ser gerente o alguna cosa, no. Simplemente que nuestros hijos nos recuerden siempre, porque nosotros como padres tuvimos el ejemplo de ser obedientes y caminar con el Señor. El tercer lección de fe es Salomón, en el capítulo 3, 12. Fue el hombre más sabio y perceptivo que ha vivido. Su petición de sabiduría en el capítulo 3:9, que fue con el versículo que iniciamos, eso le encantó a Dios. Ahí se puede ver en el capítulo 3, verso 10. Aquí es importante preguntarnos, hermanos, ¿cuáles son los deseos de su corazón? ¿Cree usted que estos agradan a Dios? La reina Saba, en el capítulo 10:9, escuchó de la fama de Salomón y fue a verlo por sí misma y adoró a Dios por el reino virtuoso y justo de este gran rey. Y aquí la pregunta es: ¿busca usted tener amigos e influencias piadosas? ¿De qué manera, hermana y hermano, su vida anima a los buscadores a encontrarse con Dios? Otro ejemplo que tenemos aquí de fe es la viuda de Sarepta. Se puede ver en el capítulo 17, en el verso 7 al 24. Ella compartió con Elías su última comida durante una gran hambruna. ¿Está usted activamente preocupado por aquellos que experimentan hambre hoy? ¿Alguna persona de escasos recursos le ha enseñado alguna vez una lección valiosa? Otro ejemplo importante aquí es Elías, capítulo 18, 16 al 39. Este hombre realizó un ministerio sin precedentes, sinceramente, sin comparación. Realizó increíbles milagros, pero una de sus experiencias más profundas con Dios no llegó en un despliegue de poder, sino en un suave murmullo divino, que ahí se puede ver en el capítulo 19, verso 12. ¿Cuál es su experiencia más apreciada en la presencia de Dios en su vida? Pero también el libro, como todos los libros anteriores, tiene sus desafíos. 8 desafíos al menos descubrimos en este libro. El primero: resuelva pedirle al Señor rasgos de personalidad piadosos, no posesiones materiales o éxito. Capítulo 3, del verso 5 al 15. Segundo, determine llevar a cabo la misión para la cual Dios le ha llamado. Capítulo 5, verso 2 al 6. Verso 2, perdón, hasta el 6:14. Sin tomar en cuenta el tiempo, la energía y los gastos involucrados. Dios bendecirá en alguna forma todo ese esfuerzo, hermanos. Tercero, viva de tal manera que su vida atraiga a los demás. En otras palabras, genere preguntas en las demás personas. Y eso es algo muy importante. Capítulo 10, verso 9. El cuarto, tenga cuidado con las influencias negativas que las personas amadas puedan tener en su relación con Dios.
Busque vivir su vida en una sincera devoción para el Señor, para que así usted no se desvíe del Señor en los años futuros, según lo que vemos ahí en el capítulo 11, verso 4. Quinto, considere seriamente la advertencia de que la desobediencia trae juicio aún sobre aquellos que algún momento estuvieron especialmente cerca de Dios. Sexto, sea considerado con aquellos que están bajo su autoridad. Atienda sus necesidades en vez de oprimirlos para sus propios intereses egoístas. Capítulo 12, verso 1 al 4. 7. Comparta lo que posee, según capítulo 17, versos 23 al 25. 8. Busque discernir la mano de Dios en las circunstancias que lo rodean, porque nada es al azar. Dios siempre está trabajando para que su plan fructifique. Capítulo 22, versos 29 al 38. Todo este libro de Primera de Reyes contiene 22 capítulos y 817 versículos. El versículo clave de todo el libro: sintieron gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Bien, hermanos, así estamos llegando al final en esta oportunidad de este panorama que hemos visto de este libro de Primera de Reyes. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo para la próxima. Que Dios le bendiga y que tenga un lindo día junto a los suyos.